Bueno, ya son las 2:40. Este tema, la verdad, a mí siempre me ha parecido. No sé si usted leyó, a toda la gente que nos escucha en el estado de Veracruz, sin duda lo ha leído de sobra, y cuánto no ha leído el doctor Eduardo Ponce Alonso, que está aquí en la mesa de trabajo, ni se dedica también Enrique Ortiz, escritor, divulgador cultural, que está por la línea telefónica, Los Pasos de López de Ibargüengoitia, de donde, por supuesto, pues nos enteramos de otro tipo de manejo de la historia, ¿no? Estamos aquí para platicar sobre, y usted lo pidió, usted que nos escucha en todo el estado de Veracruz, pidió platicar sobre temas patrios, particularmente sobre qué tanto conocemos en realidad la historia, nuestra historia de los mexicanos, y qué tipo de historia tenemos, ¿no? ¿Cuál es la que nos han inculcado? ¿Cuál es la real? ¿No? Y todo este tipo de cosas. Sé que es poco tiempo, son 20 minutos, pero podemos abordar algunos temas. Eduardo Ponce, a ver, por supuesto que tenemos una enseñanza en las escuelas, ¿no? Una enseñanza válida, pues, pero y también nos ha dado identidad como mexicanos, ¿no? Pero ¿qué destacarías, pues, de aquello que necesitamos saber como mexicanos, de nuestra historia, particularmente, ¿por qué no del grito, no? Porque es enorme, que no está en los libros y que deberíamos saber? No, muy bien. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo y a todo tu auditorio. Pues yo creo que la idea de la identidad del mexicano, como tal, en general, implica una relación directa con el grito de independencia, sí, que efectivamente se ha dicho y se ha abordado, pues en todos los niveles, ¿no? Pero ahí lo importante más bien del grito de independencia, más allá del evento propiamente dicho, claro, creo que es lo que se ha dicho del grito, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? ¿Cómo se ha dicho? ¿Y para qué lo ha dicho? ¿No? Por ejemplo, tú mencionabas ahorita un muy buen escritor, pero también Octavio Paz ha hablado, ¿no? Al respecto, Samuel Ramos, ¿no? Sí. También ha hablado al respecto, y últimamente, pues, Carlos Monsiváis han hablado, ¿no? De estos elementos. Del caos, que es justamente, exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero al final me parece que muchas de estas construcciones, pues, han caído en un elemento, digamos, esencialista, por decirlo de alguna manera, de lo que es el mexicano, ¿no? O sea, ¿qué implica esa idea del esencialista? Lo que quiero que seas y lo que quiero que transmitas, ¿no? Y en ese punto la educación ha jugado un papel fundamental, ¿no? O sea, es esto y así lo tienes que hacer, y lo repetimos, ¿no? Y lo repetimos mucho. Me parece que a mí, desde la antropología, ¿no? Desde la disciplina que a mí me corresponde, la idea del grito de independencia, o la idea de lo mexicano propiamente dicho, es un elemento instrumentalista, en donde el individuo, el mexicano en este caso, pues va a vivir su mexicanidad como sus circunstancias y sus condiciones y sus propias maneras de ver a México, ¿no? No es lo mismo, creo yo, alguien en Poza Rica, ¿no? Que alguien en Coatzacoalcos, ¿no? En la cuestión de las circunstancias propiamente dichas. Y en ese sentido, aunque le hayan dicho lo mismo en la escuela, la va a resignificar de manera distinta, o ni siquiera le va a prestar la atención, ¿no? Yo creo que por ahí está el punto, ¿no? Más allá de rescatar elementos, como tú me pedías, ¿no? De cuáles serían los elementos, yo me haría más bien la pregunta de cuáles son los discursos que están detrás. Entonces, ¿no? Es instrumentalista. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí. Está interesante. A ver, ahí por la virtualidad, y qué gusto saludar a Enrique Ortiz, Tlatoani Cuauhtémoc en redes sociales. De hecho, nos seguimos en redes sociales. Enrique Ortiz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias, es Enrique Ortiz. Manejas unos hilos, manejas una información tan, aparte que se digiere rapidísimo. ¿Cómo arrancamos? Cuéntanos, Enrique. Pues bueno, comentar que en México hay un gran sesgo histórico, principalmente impulsado por los gobiernos, ¿no? Y no es exclusivo de México, no es exclusivo de políticos, y esto a nivel global, ¿no? Recordemos, por ejemplo, 1971, cuando el presidente Echeverría, ¿no? En una polémica declaración, dijo que el único consumador de la independencia fue Vicente Guerrero, dejando en las sombras a nada más y a nada menos, pues, que al criollo, al Guadalupe, aquel que pudo desatar el nudo sin romperlo, ¿no? A Agustín de Iturbide, ¿no? Entonces, es común, ¿no?, que encontremos de repente grandes sesgos en nuestra historia, y que también manejemos un tema de héroes y villanos de repente, ¿no? Y creo que pues eso no hace nada bien, ningún beneficio finalmente a los mexicanos. ¿Por qué? Porque pues no entendemos, generalmente no se entienden los contextos, ¿no? O no se comparten los
contextos a la gran mayoría de la población. Hay que entender que, reitero, no hay en la historia nacional ni héroes ni villanos. Todos estos personajes protagonistas son fruto de la época que les tocó vivir y del rol que ellos decidieron jugar, ¿no? O protagonizar, como el propio Agustín de Iturbide, como el propio Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy relevante eso, y también comentar, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, que vamos a entrar a este fin de semana patrio, ¿no? Donde conmemoramos el grito de independencia, el domingo. Enrique, ¿por qué estos sesgos en la historia? O sea, ¿por qué este empeño, pues, y que bien dices, no es privativo de México, de todos los países, pero unos más que otros, por supuesto, pero ¿por qué esta idea de hacerlos héroes y también villanos? ¿Por qué, Enrique? Es muy fácil juzgar a los personajes de la historia, a los protagonistas de la historia, a través de sus errores, ¿no? Podemos manejar diferentes personajes históricos, no analizar su vida, su actuar, pero de repente, si ellos cometen algún tipo de error, es muy fácil de repente, pues, condenarlos por esa condición. Regreso, o bueno, para cambiar de personaje, vayamos con Miguel Hidalgo, ¿no? Miguel Hidalgo, quien comienza la lucha por la independencia de estas tierras. Existe una polémica si solamente la autonomía o la independencia. Sin embargo, pues sí, él cometió excesos. ¿Por qué? Porque las multitudes que se unen a su movimiento, ¿no? Un alzamiento popular, contrario a lo que tenía Ignacio Allende en la cabeza, pues lo rebasa. Recordemos que él libera en las prisiones a los presos. Algunas personas estaban ahí de manera injusta, pero otros pues eran asesinos, ladrones y violadores, ¿no? Y se deja influir por estas multitudes, y finalmente pues él autoriza la ejecución de varios españoles, por ejemplo, a las afueras de Guadalajara, y por ese hecho, ¿no? Ya simplemente se le denosta. Lo mismo sucede con Agustín de Iturbide al momento en el que disuelve el Congreso, ¿no? Entonces, tenemos que entender que ningún ser humano, pues, es un santo, ¿no? Todos cometemos errores, todos tenemos aciertos y virtudes, y no es la excepción los personajes históricos, ¿verdad? Claro, Eduardo Ponce, a ver, ¿por qué de momento nos encontramos en la historia de México personajes que no reciben el crédito correspondiente, ¿no? Y te encuentras personajes, de momento se me viene a la mente Mena, uno de los Mina, de los cuales, Javier Mina, de los cuales no se les da a veces quizá el crédito correspondiente o lo que debería darse, y a otros tantos sí. Benito Juárez, por ejemplo. Claro, ¿no? Y justamente creo que en ese sentido coincido muy bien con Enrique, ¿no? Sí. En donde efectivamente me parece que más que la historia se ha conformado más que de personajes de carne y hueso, de narrativas de esos personajes, ¿no? Narrativas. Y entonces en ese sentido, efectivamente los sesgos que hay en la historia no son, muchos de ellos, no son inocentes. O sea, se construyen en relación a una idea de nación, a una idea de lo que quieres proyectar, a una idea de lo que quieres divulgar. Y en ese sentido, pues hay una inclusión y una exclusión, ¿no? E incluso, como lo decía ahorita Enrique, ¿no? O sea, ¿cómo quiero que vean a Hidalgo, no? Dejo de lado toda esta parte pues oscura, ¿no? Que tiene el padre de la patria, pero resalto otros atributos, ¿no? Lo mismo sucederá con personajes, ¿no? Con las características de estos personajes. Entonces yo creo que más bien es un discurso, ¿no? Es un elemento, pues, que el propio Estado, que la propia nación y lo necesita también, ¿no? Es parte de esa idea también de instrumentar una idea de identidad para mostrarnos nosotros como mexicanos y también para mostrarnos en el exterior o viceversa, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido eso es lo que responde a cómo se invisibilizan algunas personalidades o se visibilizan otras, o también se invisibilizan ciertas características de estos personajes y se resaltan otros. Y eso lo vemos también conforme van cambiando las administraciones. Cuando justamente cambia una administración, pues se resalta una cosa, se viene otra, se eliminan ciertos contenidos porque no convienen, ahora se resaltan más, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que más va por ahí, ¿no? El asunto de poder construir personajes, ¿no? Y construir héroes y villanos, ¿no? La construcción de héroes y villanos, efectivamente, es una construcción, es un discurso más que, pues, más que de personajes de carne y hueso, ¿no? Ahora bien, te pregunto, Enrique, en tu juicio, en tu modo de ver las cosas y en tu experiencia,
digo, sé que deben ser varios, pero ¿cuál ha sido él o la personaje más injustamente tratada en la historia de México y con la cual tenemos algún tipo ya de imagen que nos han creado desde que somos jóvenes? Pues bueno, hay muchos. Yo me quedaría, por ejemplo, con Antonio López de Santana. La gran mayoría de la población mexicana, bueno, es un personaje estigmatizado terriblemente, ¿no? Este personaje, pues nacido en Veracruz, se le acusa de haber vendido el territorio mexicano, más del 50% del territorio mexicano para 1848. ¿A quién se lo vendió? De acuerdo a lo que mucha gente cree, pues a los estadounidenses, ¿no? A Estados Unidos. Lo cual es completamente falso. Se considera que Antonio López de Santana es un traidor. Cuando él perdió una pierna, ¿no? Un par de dedos, allá en la Guerra de los Pasteles, defendiendo el puerto de Veracruz en contra de los franceses. Él mismo empeñó sus propios bienes, sus propios inmuebles, parte de su riqueza, para poder conformar un ejército en desde finales de 1846, para ir a defender el territorio, ¿no? Del norte, porque ya venían las avanzadas norteamericanas por Nuevo León. Este personaje, entonces, se le considera un traidor, cuando pues no, yo no veo por dónde se le pueda decir traidor. Sí era un hombre terriblemente corrupto, pero yo pregunto, ¿cuántos de los políticos actuales no son corruptos, verdad? Oh, claro, y retomando lo que se comentaba sobre la historia, también hay hipérboles, también hay exageraciones en nuestras narraciones, en nuestros discursos patrios, y quisiera traer, ¿no?, el tema de, por ejemplo, los niños héroes, ¿no? Cómo estamos creando incluso mitos, ¿no?, de exaltación de patriotismo, de exaltación de valor, e incluso, ¿no?, el propio Juan Escutia, personaje pues que no se sabe mucho de él, que realiza un suicidio patriótico, ¿no?, al aventarse con la bandera, lo cual pues obviamente no sucedió. Sin embargo, los gobiernos han usado este discurso, esta exaltación, para brindar un ejemplo, ¿verdad?, de patriotismo, de valor, ¿no?, hacia las generaciones de mexicanos, ¿no? También existe esto, ¿no?, la exaltación y la hipérbole, la exageración de estos personajes. Interesante también el tema de la exageración e hipérbole. Oye, Eduardo Ponce, te pregunto desde el punto de vista, por supuesto, de tu área, el área antropológica, ¿cuál sería o cuáles serían, sé que son varios, pero cuáles serían los elementos que más identidad dan a los mexicanos actualmente? Sé que está el deporte, sé que está, o sea, prenda, sé que hay mucho, pero ¿cuál sería? Híjole, mira, pues? yo recuperaría tres elementos claves. Uno es el espacio, o sea, el territorio, la tierra en donde naces, ¿no? Ese es un elemento que da identidad, pues, sí, ¿no? O sea, de dónde eres, el terruño, ¿no? Tu pueblo, tu casa, tus amigos, tu familia, ¿no? El otro es lo que vives, la historia, cómo la has vivido, dónde la has vivido, qué has pasado, qué has justamente resignificado y apropiado de esos elementos, ¿no? Sí. Y en último momento, creo yo, que es el que más resaltaría, es la convivencia. Es decir, ¿cómo lo has vivido? ¿No? Pues y por eso tenemos un montón de diferencias entre generaciones, pues, ¿no? O sea, al final, aunque estemos en el mismo territorio, aunque tengamos la misma historia, la convivencia y la manera de vivir y de resignificar esos elementos, pues es lo que da distintas maneras de ver y percibirse como mexicano, creo yo, ¿no? Y si eso lo combinamos con todos los contextos de exageración que ya se han comentado, por ejemplo, cuando en el cine de oro se resaltan ciertos atributos de la mexicanidad, pues a esa generación le toca vivir ciertas circunstancias y conviven y generan estereotipos del mexicano, ¿no? Cuando ahorita, por ejemplo, elementos coyunturales, ¿no?, como actualmente lo que acabó de pasar con los Juegos Olímpicos, ¿no?, claro, genera también otro tipo de elementos identitarios. Entonces yo creo que desde la antropología podríamos recuperar esos tres elementos, ¿no?, para conformar identidades. Entonces, ¿no?, la tierra, pues. La tierra, el territorio, el espacio, exactamente, ¿no? La historia, ¿no? La historia, lo que se ha dicho, y sobre todo, creo yo, la convivencia, ¿no? O sea, el aquí y el ahora y cómo se ha, pues, manifestado esos elementos que permitan a los individuos poder posicionarse, ¿no? Poder posicionarse y poder decir, soy mexicano, o soy jalapeño, o soy veracruzano, o soy de Tuxpan, de lo que sea, ¿no? Y ahí también vienen los elementos culturales, porque, por ejemplo,
un jalapeño que esté dando el grito acá seguramente va a ser totalmente diferente a alguien que esté dando el grito en la Sierra de Songolica, Sí. ¿no? O sea, la mexicanidad de los pueblos originarios es otro tema, ¿no? Entonces, por eso también el territorio, la historia y la convivencia, en ese sentido la convivencia, para mí serían los elementos a resaltar de manera muy precisa y muy rápida. Ujú, sí, sí, claro. Enrique Ortiz, te pregunto, dentro de digamos, particularizando sobre el tema de la lucha por la independencia, se habla mucho, por supuesto, también de mujeres que participaron, pero son más hombres. Y una de las mujeres que pues destaque, que por supuesto nos viene a la mente rápido, es doña Josefa Ortiz de Domínguez. Primero, ¿se le ha dado el crédito correspondiente a lo que ha hecho doña Josefa Ortiz de Domínguez? ¿Es real lo que se ha dicho de ella? ¿Y hay alguna otra que también haya participado de manera activa? Sí, bueno, se ha concentrado el discurso historiográfico principalmente en hombres, ¿verdad? Y también recordemos que en el siglo XIX muchas de estas mujeres, no, la gran mayoría de las mujeres, pues estaban relegadas a la casa, no, a las labores del hogar, a tener hijos, ¿verdad? Entonces los espacios de acción de las mujeres en el siglo XIX, incluso durante el virreinato, pues estuvieron en gran medida restringidos, ¿verdad? Mientras que los hombres, pues bueno, ellos tenían un campo de acción muchísimo más grande. Y efectivamente, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Josefa Ortiz de Domínguez fue una mujer de convicciones, liberal, roja, ¿no? Con ideas muy progresistas. Y que de cierta forma llegó incluso a opacar a su marido, ¿no? Al corregidor Miguel Domínguez, al grado que cuando se descubre la conjura de Querétaro en septiembre de 1810, el propio corregidor, quien estaba involucrado en la conspiración, así como su esposa, pone a la corregidora, a Josefa, en lo que yo llamo un arresto domiciliar, ¿no? Impuesto por el marido, porque le da temor al corregidor que su esposa, que tiene estas convicciones tan fuertes, los eche de cabeza, porque al darse cuenta que están siendo aprendidos varios de estos conjurados en Querétaro, en Celaya, en San Miguel, en Guanajuato, el corregidor, ¿no? Pues teme por sus bienes, teme por su libertad y abandona la conspiración. Y efectivamente, también sabemos que la corregidora, de alguna u otra forma, ya fuera un mensaje escrito o un mensaje verbal, manda al menos un emisario a San Miguel el Grande a buscar al jefe, a la cabecilla de la conspiración, al capitán de dragones de la reina, a Ignacio Allende. No lo encuentra, se entrevista con Aldama, y ese mismo mensajero junto con Aldama van a Dolores, en Guanajuato, y finalmente encuentran al párroco de Dolores y Allende, y les avisan, ya vienen por ustedes. ¿Qué hacemos con la conspiración? Y obviamente el que da un paso hacia el frente es Miguel Hidalgo, con esta célebre frase que generalmente no se menciona, que es: caballeros, somos perdidos, no tenemos otro remedio que ir a coger gachupines. Oye, Enrique, pues nos tenemos que ir. Primero agradecerte que nos hayas tomado la llamada. Nos queremos ir, por supuesto, también que nos hables de tu libro. Se nos viene un libro y la verdad ya se nos cuecen las habas por leerlo. Sí, les invito, ¿no?, a las personas que me escuchan a que busquen mi nuevo libro, La conquista para gente con prisa, una crónica pues de la caída de Tenochtitlan, de la resistencia de los mexicas, ¿no?, de la hegemonía de la Triple Alianza, pero para gente con prisa, ¿no? No van a tener que leer 500, 600 páginas, ¿no? Pero es muy entretenido, está lleno de detalles y con un enfoque moderno y amistoso, con detalles de todos estos personajes, precisamente lo que hablamos. Ya disponible en librerías a lo largo del país y en plataformas digitales, así como en formato ebook y audiolibro. No, pues llama mucho la atención, además para gente con prisa, ¿no? Que eso sí es importante. Exacto. Enrique, te mando un fuerte abrazo, gracias por tomar esta comunicación, un abrazo fuerte desde Veracruz. Muchas gracias a ambos por la charla, por la interesante charla, y hasta pronto, seguimos en contacto. Enrique Ortiz, la verdad, ¿con qué nos vamos, Eduardo? ¿Con qué nos vamos ya para cerrar? Pues, digamos, hay mucho que platicar, pero ¿con qué nos podemos ir? Claro, yo creo que más bien, pues, invitarlos, ¿no? A la gente que viva su mexicanidad como ellos consideren, como ellos lo piensen y como ellos se sientan cómodos, ¿no? Que no justamente esta idea del cómo ser mexicano tiene que ser estereotipado, tenemos que llevar sombreros charros, tenemos que tomar tequila o lo que sea, ¿no?
Más bien lo que necesitamos es vivir y ser mexicanos, porque al final me parece que la identidad mexicana no es un estereotipo, no es una condición más bien, sino más bien es un estilo de vida, ¿no? Y cada uno lo va a determinar conforme ha sido su experiencia, ¿no? Y en ese sentido, lo que vemos en el 16 de septiembre, sí, más allá de los símbolos patrios, la bandera, el himno, el grito, la campana y todo lo demás, pues es una reunión colectiva que junta amigos, familiares, las cenas mexicanas, Sin por duda, ejemplo, ¿no? sí. Creo que esa es la gran expresión del México, ¿no? Más allá, insisto, que sí, los símbolos patrios y todo lo que se ha construido ya con estos elementos desde la institución, pero me parece que la idea de reunirnos y de estar conviviendo como mexicanos es lo que tendríamos que resaltar. Es muy ¿no? aleccionador estar aquí con Eduardo Ponce Alonso, doctor y antropólogo, bueno, doctor en antropología. Sí. Gracias, Eduardo. Un abrazo, Muchas gracias por la estar invitación. aquí en la mesa de trabajo de Oliva Noticias. Nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles. Karina Arriaga en la coordinación y noticiario, gracias. Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores en producción y Jessy Ramírez en redes sociales. Que tenga buena tarde, provecho. Oliva Noticias.